estamos. Disculpen. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Ahí ya deshabilité la sala de espera, así que quienes van ingresando no tienen que esperar. Les pido Profe, sí, buen día. Antes de empezar con la clase, yo quería hacerle una consulta. sí, claro. Las autoevaluaciones que están en el entorno por semana, ¿al final Ujú. cuentan o no para la regularidad? Porque yo tenía entendido que Sí, no, pero esta mañana hablé con una compañera que me dijo que sí. sí, tienen que hacerlas a todas, a las de autoevaluaciones. Se habilitan, como les expliqué la primera clase, durante la semana en que se da el tema. Entonces, por ejemplo, la de la semana pasada, la de la semana 2, se cerró el martes, que es cuando empezaban con el tema 3. Profe, el martes seguimos con el tema 2 igual. ¿Qué hicieron el martes? Cuéntenme. Vimos la autocorrección del cuestionario. Ajá. ¿Y no avanzaron sobre el tema de explicación científica, que es el tema de la semana 3? No, no. Ok. Bueno, vamos a empezar hoy con ese tema. De todos modos, ya está habilitado el cuestionario de autoevaluación y tienen todos los materiales visibles y disponibles de la semana 3. Eh, Entonces, díganme si quieren. Sí, te escucho más. no, entonces hay que tener las 4 autoevaluaciones hechas y aprobadas para la Sí, regularidad. tienen solo hechas. O sea que si ya no hice una, entonces ya no tengo posibilidad de regularizar. Puedo volver a habilitar. ¿Cuál no hiciste, Mara? La 2 no la hice. Bueno, ahora cuando termine la clase yo la vuelvo a habilitar por un par de días, así la haces. Dale, muchas gracias, profe. De nada, espera que me lo anoto así no me olvido. ¿Hay alguien más que haya estado en esa situación? No, profe, yo tampoco la pude hacer. Tampoco la pude. Bien, la de la Yo semana tampoco, 2. profe. Sí, la de la 2. Sí, la otra sí la hice. Bien, También pasó lo mismo entonces, en la semana 2. ok, perfecto. Entonces hagamos lo siguiente. Yo cuando termine esta clase, porque ahora si lo tengo que hacer al mismo tiempo me confundo, habilito de nuevo la de la semana 2, la dejo por un par de días, así que traten de hacerla entre hoy y mañana, ¿puede ser? Sí, Sí, profe, profe, gracias. apenas terminé la clase, Dale, gracias. genial. Perfecto. Profe, a mí no me quedó Sí. claro si las tenemos que aprobar sí o si solo las tenemos que hacer. No, solo la tienen que hacer porque tienen un solo intento. Ah, ok, gracias. Si las pueden hacer bien, mejor para ustedes, porque van a Sí, tener, pero por las... van a, van a tener más en claro las cuestiones, pero no, por lo menos hacerlas. Ahora habilito, cuando termine nuestra clase, habilito de nuevo en la semana 2, así lo hacen. Gracias, Profe, profe. Díganme. Sí, profe, ¿y se puede habilitar la revisión de las anteriores como para tenerlas para poder estudiar? la idea es que ustedes las vean una vez que la terminan de hacer, ¿no? Porque si la dejamos todo, o sea, como es un cuestionario multiple choice, ¿no? Eh, la idea es que hagan, o sea, como les expliqué la primera semana, hagan el recorrido de estudiar o leer por lo menos los textos que puedan después de las clases y luego hacer el intento de autoevaluación y ver en ese momento cómo les va. Hasta ahí, digamos, sería como ese proceso, y también nos sirve a nosotros para recabar información sobre cómo les fue a ustedes. Como aparte de eso, cada clase siguiente retomamos el cuestionario de autoevaluación, no los dejamos disponibles después, ya lo vimos varias veces, ¿no? Es una herramienta para que ustedes chequeen su progreso y para que nosotros tengamos una idea de cómo les está yendo. Por eso les damos un intento, ¿no? Para ver cómo van, si van aprobando o no van aprobando en eso. Pero como las revisamos en clase, no las vamos a dejar disponibles para que después puedan ver las revisiones muchas veces. Bueno, profe, gracias. Nada. Así que traten de prestarle atención una vez que la hacen, ¿no? De mirar la revisión, la devolución que les da. Profe, Sí. hay unos chicos que dicen que no pudieron entrar a la reunión todavía. No sé cuál sería el problema porque está deshabilitada la sala de espera. A ver. Qué
raro. Bueno, ahí los admito. Ahí deberían entrar. Yo saqué la sala de espera, si no tenía que estar a cada rato abriendo. Ahí va. Ahí viene el chat que me dijeron que no pudieron hacer la de la semana 1. Lucía, ¿por qué no la pudiste hacer? Que es quien me escribe por el chat. Guadalupe, Sí. te vuelvo a consultar como ayer en el mail. Ujú. En el programa que está adelante, en la parte de Ujú. epistemología, en donde dice Sí. bibliografía obligatoria, hay Sí. autores que no están en la bibliografía esta en donde están ahora los prosas. Sí. Por ejemplo, Díaz, Durkheim, Sabutu. Yo a Sabutu, por ejemplo, lo tengo, pero de tenerlo viejo. Después Schuster, Claro, no. Valles. No, esos materiales no los estamos usando como bibliografía, solamente la que te pasamos a través del entorno, Claudio. Claro, por Pero eso lo yo que les te decía consulto. en el mail. Claro, porque como me decía que me guíe por esta, y en esta hay un montón de autores que no están en la bibliografía. Y no, lo que yo te decía es que mires el programa, vos que estás en Ajá. condición de libre, tenés que rendir con el programa vigente, que quizás no es el mismo que usamos cuando vos cursaste, digamos. Por Claro. eso te decía que descargues el programa que está ahí arriba de todo, ¿no? Para todos, en la primera sección de la materia en el entorno virtual, donde dice Introducción a las Ciencias Sociales, está el programa. Tienen que descargarse los programas para estudiar, ¿no? El programa Sí. te va a servir más que nada, Claudio, para ordenarte en los temas por unidad. Claro. Lo que tenemos, hay alguna bibliografía de epistemología que no estamos usando, como este texto de Schuster que mencionás, pero vamos a usar algunos fragmentos de esos textos en la sección, en la última, que es la de metodología, pero se los vamos a dar nosotros en ese momento. Por eso aparecen ahí y no están en el compendio bibliográfico que te pasamos. Pero no te preocupes, el compendio bibliográfico, tanto de la primera parte como la de epistemología, es la bibliografía obligatoria. Esa es toda la bibliografía obligatoria. Después hay algunos otros materiales que a veces usamos en clase que los tenemos que poner en el programa, ¿no? Porque tenemos que consignar todos los materiales que trabajamos, aunque no están en ese material que les pasamos a ustedes, ¿no? Pero para estudiar, tenés el programa para saber cuál es la progresión temática y la bibliografía que te pasamos a través del entorno, como la de sociales, como la de epistemología. Bárbaro, eso era mi duda más. Perfecto. ¿Más dudas, comentarios? ¿Preguntas? Profe, Sí. una pregunta. ¿Viste en tipo en los resúmenes que ustedes suben, que dicen segunda semana, que es como lo básico, digamos? Esas preguntas que ustedes ponen al final, digamos, o sea, serían como lo que nosotros tendríamos que hacer hincapié, digamos. Claro, son las guías de lectura para la bibliografía obligatoria. Yo les daba una idea para estudiar y para leer la bibliografía, que es, si ustedes tienen algún editor de PDF, yo tengo por ejemplo este que se llama PDF Complete, que se descarga gratis, no tengo ninguna versión paga, o sea, se lo pueden descargar gratis. Lo que les permite hacer eso es resaltar que hay otros lectores de PDF que son solamente para leer, y les permite hacer como comentarios con un globito. Entonces una cosa que pueden hacer es ir leyendo el texto con las preguntas de la guía a mano, ir poniendo la pregunta donde les parece a ustedes que está la respuesta, ¿no? Así no tienen que, digamos, armar el resumen a partir de las respuestas. También pueden armarse resúmenes a partir de las preguntas de la guía, pero serían los conceptos más importantes. De todos modos, si ustedes están viendo las guías y hay algo que no se entiende y algo que me quieren preguntar, me pueden preguntar a mí o a Andrea, o sea, si hay algo que no encuentran en el texto. La clase pasada una compañera me preguntó sobre eso. No encontraba, por ejemplo, recuerdo la cuestión del mecanicismo de Newton y de Adam Smith, ¿no? Bueno, y yo le mostré dónde estaba. Si ustedes van encontrando cosas... Ah, ok. Ok. Entonces, bueno, podemos ir haciendo eso a medida que ustedes vayan leyendo el texto, pero una estrategia simple es
ir poniendo las preguntas con un globito donde aparecen en el texto, para saber dónde está lo importante, digamos. ¿Podría anotarlo ahí Bien, en el gracias, chat, el nombre del programa? Así Sí. lo tengo. Igual te digo, yo soy la persona menos indicada en el mundo para saber cosas de informática, pues soy horrible, pero PDF completo. Pero que había otro que tenía, ¿cómo se llama? Porque no entiendo nada, imagínense que, bueno, que tuvimos que aprender todo y volvernos casi hackers entre el año que viene, entre el año pasado y este. Bueno, ya voy a encontrar cómo se llama el otro. Poxit Reader. Este es más fácil. Esos dos por ahí les sirven para hacer estas cosas que les digo. Igual quizás si ustedes tienen, si saben hay un programa mejor que estos que se descargue gratis, por favor pasen la info, porque como les digo, yo no soy ningún hacker, solo me las tuve que arreglar. Bien. Otras cuestiones prácticas, digamos, cuestionarios materiales. Bueno, hago algunas aclaraciones la última. técnicas. Sí, te escucho. Acá estoy mirando el programa y en una parte dice Durkheim y las reglas del método sociológico. ¿Eso en qué parte estaba? ¿De qué se Tendrían que maneja? haber visto algo de eso en la primera parte. Decime, a ver, espérame que abro el programa. Porque tampoco me lo sé de memoria. Pero Durkheim corresponde a la primera parte del programa. Lo que nosotros tratamos de ver acá es un poco qué consideraciones epistemológicas podemos hacer sobre. ¿Estás leyendo en la unidad 5 o en la unidad anterior? ¿Alguna de las unidades anteriores? No, en la unidad 5 que dice epistemología, digamos, del programa. Ah, ok. Bien. Sí, lo que nosotros intentamos hacer, donde viste que empieza la disputa epistemológica de sus inicios, positivismo versus comprensivismo, es mostrar, si bien no especificamos toda la cuestión teórica de las reglas del método sociológico, no sé si se acuerdan que la semana pasada, cuando hablamos del surgimiento de las ciencias sociales, eso está en el texto de Murillo que tenían para leer, ¿no? Esperen que lo busco porque siempre me confundo qué capítulo es el de Murillo y qué capítulo es el de Pardo y Palma. Los que correspondían a la semana anterior. Murillo capítulo 3, la cuestión social y la emergencia de las ciencias sociales. Ahí específicamente hay un apartado, hay una parte donde ella explica, ¿no?, cómo las ciencias sociales intentaron dar respuesta a la cuestión social, ¿no? Nosotros veíamos dos ejemplos de perspectivas que desde las ciencias sociales intentaron primero hacer un diagnóstico y después dar alguna indicación sobre cómo responder, digamos, a ese quiebre que había entre los ideales de los principios del ideario liberal y las condiciones de vida. Y en ese contexto puse dos ejemplos, ¿no? Uno que es conservador, que es el de Durkheim, ¿no? ¿Se acuerdan que hablábamos de la noción de anomia? Ustedes dijeron algo que habían visto sobre el suicidio, pero yo decía, bueno, ¿qué concepto usa Durkheim para hablar de la cohesión social, digamos, del lazo social, ¿no?, que sí existía en las sociedades tradicionales, pero que en las sociedades modernas, capitalistas, todavía no se desarrolló? Eso es lo único que mencionamos de Durkheim y las reglas del método sociológico, ¿no? Está no el texto de Durkheim directamente, sino la referencia en el texto de Murillo capítulo 3, que se llama La cuestión social y la emergencia en las ciencias sociales, ¿no? Después Ahí la vimos... profe, era eso lo que a mí me confundía, de si había un texto relacionado sobre el método de Durkheim o era eso nomás, por eso. No sé qué vieron, porque bueno, como fueron cambiando las cosas con este contexto, no sé qué vieron puntualmente de Durkheim en la primera parte. Ustedes mencionaron algo sobre el suicidio. Sí, era eso. Pero vieron eso. Espérenme a ver el programa. Pero también tampoco leyeron el texto de Durkheim. Leyeron un texto que hablaba sobre Durkheim.
Yo no me acuerdo bien, profe, pero recuerdo que decía algo de la solidaridad o algo así. Mecánica y orgánica, claro, Eso. exacto. Bueno, esos conceptos eran los que yo me estaba refiriendo, ¿no? Cuando hablaba de la cohesión social, ¿no? Propia de ciertas sociedades que todavía no se había elaborado, no se había desarrollado en el capitalismo. Ese es un poco el diagnóstico de Durkheim. Acá estoy viendo que lo ven en la unidad 3 a Durkheim, en la primera parte, a ver, me confundí. No, en la unidad 3, correcto, veo que de Durkheim tienen una parte del suicidio. El tema que dan de Durkheim en la unidad 3 de la primera parte, digamos, de la materia es Emily Durkheim y la perspectiva positivista, la búsqueda del orden social y de la integración, ¿no? Eso quizás lo hayan visto no a partir del texto de Durkheim de primera mano que está en la bibliografía complementaria, sino a partir, que seguramente tiene algún fragmento del texto, de alguno de los textos que vieron con las profesoras. No sé si es el de Ritzer, quizás, en el de Ritzer quizás estaba lo de Durkheim, ahora no me acuerdo puntualmente, ¿no? Pero bueno, pueden retomar, o sea, como la idea es que esto se vaya hilando con la primera parte de la materia, pueden retomar eso, si no, lean esto, ¿no? El texto de Murillo, capítulo 3 de la semana pasada, hace referencia a esa noción de solidaridad social que estaba mencionando. Sí, profesora, el de Ritzer es el que habla de los tres en realidad, de Durkheim, de Marx y de Weber. Claro. Bueno, ahí, o sea, digo, porque si no vieron la bibliografía básica, que está como complementaria, o sea, los textos de Durkheim en este caso, seguramente lo vieron a partir de un complementario. En este caso, como nos indica Claudio, el texto de Ritzer, ¿no? Si no se acuerdan que era lo que decía Durkheim, vuelvan ahí. Si no, en el texto de Murillo capítulo 3 es bastante específica, ¿no? Pone justamente a Durkheim como un ejemplo de un diagnóstico y una propuesta respecto a la cuestión social conservadora, ¿no? Porque Durkheim no dice que hay que hacer la revolución, dice que, bueno, que hay que tratar de proponer algún tipo de reforma que conduzca a la producción de esa cohesión, de esa solidaridad, perdón, social, ¿no? Y en cambio, en el caso de Marx, que es el ejemplo contrario, ¿no? O sea, como contrario, como el polo opuesto en algún sentido a lo de Durkheim, lo que dice Marx es, bueno, ¿cuál es el diagnóstico de la situación? El diagnóstico de la situación es que es injusto la sociedad que se construye en torno a ese modo de producción capitalista, ¿no? Entonces, ¿cuál es la solución de Marx? La revolución, ¿no? Entonces, ahí en el capítulo 3 de Murillo están las dos perspectivas ejemplificadas por Durkheim y por Marx que ustedes vieron en la, bueno, Durkheim lo vieron en la unidad 3 y creo que Marx también lo vieron en la unidad 3 de la primera parte del programa, déjenme ver si en la unidad 3, correcto, esas posiciones son ejemplos de las primeras teorías sociales que surgen para dar respuesta a la cuestión social. ¿Qué tipos de respuestas da? Bueno, Durkheim da una respuesta conservadora, Marx da una respuesta revolucionaria, ¿no? ¿Qué tiene que ver Weber en todo este asunto? A ver si alguien me puede contestar. ¿De qué es un ejemplo Weber para la unidad de epistemología? Que también lo vieron en la unidad 3 de social. Weber no era de la sociología comprensivista o algo así. Correcto, Lucía, ¿no? Weber es el representante de esta posición. Podríamos pensar que Durkheim es el representante de una posición positivista naturalista respecto al método de las ciencias sociales. Y en las reglas del método sociológico, que es el texto al que hace referencia el programa, lo que dice Durkheim es que hay que tratar a los hechos sociales como cosas, ¿no? Eso no lo menciona por ahí quizás Murillo Pardo en algún momento, pero no trabajamos el texto de las reglas del método sociológico para mostrarles eso. Simplemente es para que ustedes entiendan que la posición de Durkheim es positivista respecto del método. ¿Qué implica tratar a los objetos sociales, a los hechos sociales como cosas? Tratarlos como objetos del mundo natural, ¿no? Entonces, en la disputa comprensivismo-positivismo, Durkheim es un ejemplo de la metodología positivista naturalista. Y Weber es un ejemplo de la metodología comprensivista, ¿no? Que es lo que supone Weber respecto del objeto de estudio de las ciencias sociales. Que hay que
emplear herramientas o estrategias de investigación adecuadas a ese objeto de estudio, que no es asimilable al objeto del mundo natural, como pensaría Durkheim, ¿no? Durkheim dice, hay que tratar a los hechos sociales como cosas, ¿no? Weber piensa que no se puede tratar a los hechos sociales como cosas, objetivándolos, como si el sujeto que investiga pudiese separarse completamente del objeto de estudio, como hace, no sé, un biólogo que diseca una rana, ¿no? El biólogo mientras abre la rana y mira qué tiene adentro, ¿no? No siente empatía por ese objeto de estudio, pues si no lo podría hacer, ¿no? Se distancia del objeto de estudio, ¿no? Considera ese objeto de estudio justamente como una cosa, ¿no? Lo que dice Weber es que no podemos hacer eso con el mundo social, porque somos parte del mundo social. Entonces, las herramientas para estudiar los hechos sociales tienen que ser adecuadas para tratar ese objeto de estudio del que al mismo tiempo somos parte, ¿no? Hay una identidad objeto, sujeto, objeto de estudio, sujeto que investiga, ¿no? Por ejemplo, si yo soy un antropólogo, no puedo tratar a mi objeto de estudio, por ejemplo, imagínense los primeros antropólogos, perdón, que iban a estudiar las, no sé, sociedades, hay algunos ejemplos clásicos de los antropólogos ingleses que venían a estudiar algunas comunidades, ¿no?, indígenas aquí en América, ¿no?, o algunas comunidades también de pueblos originarios en Oceanía, ¿no? Esas culturas eran muy diferentes de las culturas a las que pertenecían los antropólogos ingleses, que por supuesto eran hombres blancos británicos, ¿no? Entonces, ¿qué hubiese recomendado Weber, ¿no?, y que algunos antropólogos después adoptaron como metodología también? ¿Se puede tratar a la comunidad, a las otras personas como cosas? No, ¿no? El sujeto de estudio, el investigador, tiene un conjunto de creencias, un conjunto de representaciones, ¿no?, que hacen a su universo conceptual y que no puede simplemente sustraerse de ellos cuando esté investigando esa comunidad, ¿no? Imagínense un antropólogo inglés que llegaba a una comunidad, no sé, en Perú, donde existían los jíbaros. ¿Saben quiénes son los jíbaros? No, A ver, péguele una googleada. Esta gente de esta nueva generación que no veía los expedientes secretos X, no le puedo hacer el chiste. Pueblo indígena amazónico. Un pueblo indígena amazónico que era muy famoso, que se hizo famoso, no era lo único que hacía, ¿no? Pero tenían una técnica que consistía en reducir las cabezas, ¿no?, bueno, distintas personas, ¿no? No siempre eran sus enemigos. Pero imagínense cuando los antropólogos ingleses, de hecho, hay varios museos en Argentina, hay uno, por ejemplo, el Museo Roxen, que está en Córdoba, donde hay cabezas reducidas de los jíbaros, que son muy impresionantes. Y hay una que es claramente la cabeza de un antropólogo británico, porque tiene los bigotitos y la barbita rubia, a ese lo hicieron sonar. Bueno, más allá del chiste, imagínense qué hubiese pensado un antropólogo británico cuando veía que esa tribu tenía esa práctica. ¿Qué hubiesen pensado ustedes? Son bárbaros, son salvajes, ¿no? Bueno, lo que propone la perspectiva comprensivista en las ciencias sociales es que nosotros no podemos sencillamente no juzgar nuestro objeto de estudio desde nuestras creencias, pero podemos, como también somos parte de sociedades, utilizar la comprensión empática para entender las motivaciones de la acción humana, ¿no? Eso es lo que hacía Weber en su sociología, y lo que hicieron luego algunas tradiciones antropológicas, ¿no?, del siglo XIX en adelante. ¿En qué consiste esta estrategia de la comprensión empática? Ponerse en el lugar del otro, ¿no? Yo no puedo juzgar o tratar de entender las motivaciones de la acción humana si no me pongo en el lugar de esos sujetos. Es decir, ¿qué haría yo en esa situación, ¿no? ¿Cuáles son las coordenadas de mi contexto, ¿no?, que me hacen percibir el mundo de cierta manera, actuar de cierta manera, ¿no? Entonces, volviendo al punto, la perspectiva de Durkheim es una perspectiva positivista, porque considera al mundo social,
como una cosa, en el mismo sentido que son cosas, distintos objetos de la naturaleza para Durkheim, ¿no? En cambio, para Weber, nosotros no podemos tratar al objeto de estudio de las ciencias sociales como cosas, ¿no? Ya sean las sociedades, ya sean, no sé, las culturas, ¿no? Ya sea la economía. No puedo tratarlo como cosa porque yo soy parte del mundo social. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer para Weber? Bueno, intentar, ¿no?, utilizar esta estrategia que tiene que ver con una capacidad humana de comprender al otro, de ponerme en el lugar del otro, ¿no? Es una habilidad que las personas tenemos por estar, va a decir Weber, inmersos en un mundo de significación. Es decir, en el mundo humano existe una cosa que no existe en el mundo natural, que es el significado, que es el sentido, ¿no? ¿Qué quiere decir que en el mundo humano existe el significado o el sentido? Que en el mundo natural, si bien hay comunicación, ¿no?, no hay universo simbólico, ¿no? ¿Qué quiere decir que no hay universo simbólico? Piensen, por ejemplo, en si van a, no sé, justo el otro día en Santo Tomé, ¿no? ¿Qué encontraron? A ver si alguien leyó la noticia. ¿Qué encontraron en Santo Tomé? Ayer, anteayer. Para los que viven por acá, si miraron el diario. Un ritual, algo así. Encontraron, ¿no?, justamente tumbas, ¿no?, que eran como tumbas colectivas de miles de años de antigüedad, ¿no? Y ahí están los antropólogos investigándolos. ¿Qué quiere decir esto? ¿O qué tiene que ver con lo que vengo diciendo? Que los seres humanos tenemos un universo conceptual en el cual, por ejemplo, la muerte, ¿no?, es decir, no nos dejamos morir y nos quedamos tirados ahí, o nos vamos más lejos, como hacen a veces los animales. Tenemos rituales para transitar la muerte. Eso tiene que ver con nuestro universo simbólico, ¿no?, con algo que no existe en el mundo natural, en el mundo animal, por ejemplo, ¿no? No hay rituales para la muerte, nosotros tenemos rituales para comprender, transitar, aceptar, etcétera, ¿no?, ese hecho del mundo natural que es la muerte, ¿no? El universo simbólico tiene que ver con todo eso que es parte de la representación. Lo que estamos haciendo ahora, ¿no?, la educación, es parte completamente del universo simbólico, ¿no? O sea, los animales enseñan a sus crías algunas cosas, pero le enseñan por experimentación, ¿no? Nosotros te estamos haciendo algo que es estudiar el mundo cultural, que es algo que no existe, digamos, en otras formas de vida. Todo eso constituye nuestro universo simbólico, ¿no?, nuestro universo de sentido. Entonces, lo que dice Weber es, en la naturaleza no hay universo de sentido, en el mundo natural sí. Entonces, para poder entender las acciones de las personas, para poder entender las sociedades, que es lo que le interesaba a Weber, tenemos que encontrar una manera de capturar, de interpretar ese universo de sentido, ¿no? Y ese método para capturar ese universo de sentido es la comprensión empática. Hoy vamos a hablar de explicación científica y vamos a ver algunos ejemplos sencillos, ¿no? Pero la operación que propone Weber para usar como metodología de las ciencias sociales es muy sencilla, ¿no? Imagínense que ustedes, bueno, ahora que se puede volver a ir a los boliches, ¿no?, tienen una amiga o un amigo que se acaba de poner de novio, ¿no?, que está reenganchado y le dicen, che, fulanite, vamos el sábado a tal cheboli, y su amiga, amigo, amiga les dice, no, porque estoy cansado, porque no puedo, ¿no? ¿Qué harían ustedes ante esa respuesta? Probablemente interpretarían, ¿no?, justamente, lo que hacen es tratar de captar cuáles son los significados, los sentidos, lo que está en algún sentido oculto, ¿no?, en lo que literalmente dice, ¿no?, y van a pensar, este no quiere venir porque se quiere quedar ahí, está no quiero decir una mala palabra, ¿no? Bueno, entonces, ¿cuál es el punto de eso? Yo puedo hacer esta operación, que es ponerme en el lugar del otro, ¿no? O sea, yo puedo entender sus motivaciones, incluso cuando la otra persona no me las dice literalmente. Esa habilidad, que solamente la tenemos por pertenecer al mundo humano, ¿no?, Weber propone que la utilicemos como herramienta de comprensión sociológica, ¿no? Los animales, si tienen un perrito, por ejemplo, y, no sé, están deprimidos, están tirados,
el perrito capaz que quiere salir, quiere jugar y los queda mirando como diciendo ¿qué te pasa? ¿No? ¿Por qué? Porque no puede captar, ¿no?, ese mundo simbólico, ese universo simbólico que los seres humanos tenemos, ¿no? Entonces, ¿cuál es la estrategia de Weber? Justamente proporcionar algunas normas, es decir, que no sea simplemente que cada uno diga lo que le parece de una situación, porque en la ciencia hay que buscar objetividad, proporcionar alguna estrategia. La estrategia de Weber es a través de los tipos ideales, para poder captar ese significado, para poder captar esos sentidos que son parte del mundo humano, ¿no? Y que permiten interpretar lo que a Weber le interesaba interpretar, que es la acción social, ¿no? O las formas de, no sé, liderazgo, organización, etcétera, ¿no? ¿Cuáles son las motivaciones, las causas de la acción social? ¿Se entiende un poco más esto? En relación a por qué Weber, por qué Durkheim, por qué Marx. Profe, Sí. con respecto a que Durkheim entonces, o sea, representa esta postura positivista, naturalista, ¿en qué relación tendría eso con lo que él dice respecto a la cuestión social, digamos, esto de reformar, digamos, la sociedad a partir de normas para que se den los vínculos sociales y eso? ¿Cuál sería la conexión ahí a partir de esa postura naturalista, digamos? Bien, se puede interpretar, digamos, que desde esa perspectiva, ¿no?, el conflicto que nosotros presentamos como motivador, o como, digamos, lo que hace que aparezca la ciencia social, ¿no?, le parece a Durkheim, ¿no?, algo que se puede solucionar porque entiende, como es positivista, entiende que las sociedades funcionan de una manera a partir de, digamos, de leyes como en la naturaleza, ¿no? Entonces eso se va a ir acomodando, ¿no? Sería más o menos la posición de Durkheim. Yo no soy socióloga, digamos, pero la perspectiva de Durkheim es, bueno, sí, el mundo social funciona como el mundo natural, ¿no? Tiene como procesos de autorregulación. Lo que puede hacer el gobierno de turno en ese caso sería como favorecer esa acomodación, la generación de ese lazo social, ¿no? La perspectiva naturalista entonces piensa que en el mundo social hay un funcionamiento determinado por leyes sociales muy estrictas, igual que en el mundo natural, ¿no? En cambio, Weber, ¿no?, entiende, o incluso Marx, aunque Marx no es fácilmente, digamos, catalogable, la perspectiva sociológica de Marx no es fácil ponerla ni del lado del positivismo ni del lado del comprensivismo, porque en muchos sentidos Marx es positivista, ¿no?, porque piensa que hay, digamos, hechos concretos, hechos sociales en algún sentido, pero bueno, dejando aparte la perspectiva de Marx, una perspectiva comprensivista, justamente, entiende que no hay una regla en el sentido de una ley que sea imposible transgredir en el mundo social, porque está este elemento que nosotros habíamos señalado la clase pasada, que es la cuestión de la libertad, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer el sociólogo para diagnosticar esa cuestión? Bueno, tiene que entender las motivaciones, ¿no? Y en el caso de, por ejemplo, lo que estaba ocurriendo en el siglo XIX, no sé, levantamientos sociales, huelgas, etcétera, ¿no? El sociólogo comprensivista va a intentar entender las motivaciones, ¿no?, de esas formas de organización, de esos liderazgos, que no son simplemente fallas, ¿no?, errores en la maquinaria de la sociedad, sino que tienen un significado, ¿no?, y que en todo caso también son legítimas, porque son acciones que tienen una causa y que se puede interpretar cuál es esa causa, ¿no? Entonces el diagnóstico desde una perspectiva comprensivista va a ser diferente al diagnóstico de una perspectiva naturalista, que piensa que el mundo social es un objeto, como el mundo natural, regido por normas o por leyes, en todo caso, que no van a cambiar, ¿no? O sea, no sé si se puede ver un poquito esto. En el caso de Marx, por eso digo, no es fácil de encasillar desde una perspectiva positivista o comprensivista, porque ¿cuál es el punto de Marx? Bueno, hay hechos, ¿no? Marx piensa que en la historia hay una verdad histórica, ¿no? Hay una sucesión de momentos históricos que conducen de manera, para Marx, aunque pobre, estaba equivocado, ¿no?, de manera directa, es decir, sin posibilidad de que se conmueva este movimiento de la historia, hacia la revolución del proletariado y el comunismo, ¿no? O sea,
Marx es positivista en ese sentido. Pero, ¿qué es lo que piensa Marx? Que lo que tienen que hacer las masas de trabajadores, las masas de proletarios, es actuar, ¿no? Piensa en la praxis y en la conciencia de clase como una herramienta de transformación social. No cree que las leyes de la historia sean, digamos, independientes de lo que los hombres pueden hacer. No sé si con esto me explico mejor, Lucía. Sí, profe, gracias. Sí, sí. De nada. Bien, paso a contarles entonces un poco qué es lo que vamos a hacer en esta semana, porque bueno, ya sí con Andrea estuvieron repasando el cuestionario, nos volveremos sobre ello, y me gustaría que avancemos sobre el tema de hoy, que es la explicación científica. Tienen entonces en el entorno también un cuestionario para hacer, que traten de hacerlo en los límites de esta semana, se cierra el martes próximo, así que háganlo. Yo ahora cuando termine la clase les vuelvo a habilitar los 2 primeros, por las dudas que no hayan podido hacerlas, pero se los habilito por un par de días, así no quedamos colgados. Lo que vamos a trabajar entonces es la noción de explicación científica. Tienen para trabajar en esta semana varios materiales, el resumen semanal que les vamos subiendo uno a uno, eso les pedimos que los lean porque es lo que les va a permitir estar orientados en lo que vamos trabajando. Tienen además un audio de cátedra sobre la temática que vamos a trabajar, perdón, 2 audios de cátedra sobre la temática de explicación en ciencias sociales, que se detiene sobre los distintos modelos de explicación. Esos, como ya les expliqué antes, son materiales complementarios, pero sería importante que los escuchen, porque quizás ahí se expliquen oralmente algunas cuestiones que a lo mejor leyéndolos no se terminan de enganchar. Tienen unos ejercicios que me había olvidado que se los había dejado a estos, que en todo caso después los podemos retomar la semana que viene. Estos ejercicios están buenos porque son ejercicios que pueden servir para justamente desarrollar alguna destreza. Sí, te escucho. No está compartiendo por las dudas. No, ya sé. Solo estaba mirando, no compartí todavía porque tengo el PowerPoint, no sé qué, se me rompió el PowerPoint, y lo tengo en PDF a todo, así que era mucho lío, si no ir y volver, por eso no estoy compartiendo. Pero si están en la compu y pueden ver, todo esto que estoy nombrando está en la 3ª semana de epistemología. Dice 3ª semana de epistemología, está el apunte de cátedra del que les hablé, los 2 audios de cátedra sobre explicación científica, el cuestionario, ¿no? Una presentación con audio, que esto tampoco me acordaba que la había dejado, que es probablemente la misma que les voy a mostrar ahora. ¿Qué video que he dejado esto? Sé que lo dejé el cuatrimestre pasado. Espérenme que chequeo. Bueno, si tienen muchas ganas de escucharme de nuevo explicar esto, que voy a explicar ahora, se las dejo ahí porque me había olvidado que la había habilitado. Pueden volver a ver esa presentación, que es lo mismo que voy a explicar ahora entonces, ya como que no pueden no saber explicación científica porque lo tienen en 2 audios de cátedra, lo tienen en el apunte de la semana y tienen la misma presentación que voy a compartir ahora con un audio, ¿no? Explicando esta noción que vamos a ver ahora. Y tienen también unos ejercicios que podemos retomar la semana que viene. Háganlo si tienen tiempo, por lo menos hagan el primero de estos ejercicios. El ejercicio consiste en tratar de construir una explicación, ¿no?, de un fenómeno. Ya vamos a ver qué es una explicación, un fenómeno que tiene que ver con la desintegración del Imperio Bizantino, y tratar de construir una explicación, entendido este ejercicio como elaborar un argumento, ¿no?, que no es que lo tienen que construir ustedes, sino que tienen que elegir de las oraciones que están ahí, cuáles son las premisas que explican ese fenómeno. Ahora vamos a ver bien explicación y vamos a ver cómo funciona eso. Si pueden, intenten hacer el primero, porque si bien en los exámenes no damos este tipo de ejercicios de construir una explicación, sí les podemos pedir cosas como lo que aparece en el ejercicio 2, bueno, el ejercicio 2 es construir, o en el ejercicio 3, que es
identificar el tipo de explicación, ¿no? Es decir, que ustedes tengan que reconocer y dar razones de por qué sería esa explicación, que tengan que reconocer modelos de explicación. Entonces, la hoja de ejercicios es más que nada para que ustedes puedan justamente practicar, familiarizarse con otros ejemplos, aparte de los que damos en la clase, de modelos de explicación. Pero bueno, si no tienen tiempo, porque son unos cuantos, yo les dejé 5, pueden hacer el primero, intentar hacer el primero, ¿no? En el cual tienen que elegir cuáles son las oraciones que permiten explicar el fenómeno que se enuncia en la consigna, y después tratar de identificar qué modelo de explicaciones, ¿no? En todo caso, en la próxima clase que trabajen conmigo, el próximo jueves, retomamos esos ejercicios, mírenlos si pueden. Por ahí les va a costar un poco más construir las explicaciones, pero el punto es, aunque no se lo piden en todas las consignas, que traten de reconocer qué modelo de explicación hay en cada caso, ¿no? Porque eso sí es algo que se evalúa en el examen y que solamente, digamos, se aprende cuando ustedes hacen el esfuerzo de trabajar con explicaciones y reconocer los modelos. Pero no se preocupen, esta hoja de ejercicios la retomamos la semana que viene. Si pueden, hagan solamente el primero. Me había olvidado que les había dejado esta actividad. Bien. Y tienen el PowerPoint de Andrea y tienen las soluciones a los ejercicios, que por ahí hagan los primero y después miren las soluciones, si no, no tendría demasiado sentido. Bien, ahora sí les voy a compartir pantalla, si puedo, porque me hizo un lío bárbaro. Bueno, les pido disculpas por esto que es